Crowe en Argentina presenta Gestión Integral de la Empresa Agropecuaria. Un microprograma de Janina Guerino, socia de la Oficina Teodelina de Crowe. Julio de 2025. Por lo tanto, tenemos visitas como siempre, en este caso desde Crowe, que nos actualiza información. Me asustó un poco, las chicas me mandaron un PowerPoint, todos los números en rojo. Digo yo, para un poquito. Bueno, tenemos varias preguntas para Janina Guerino, que nos acompaña en este espacio. Janina, ¿está por ahí usted? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué nos mandaste de los números de trigo de la campaña pasada? Porque me asusté un poquito, empecé a ver rojos por todos lados. Y en realidad lo que queremos de alguna manera graficar es lo que normalmente hace el productor es en esta época, bueno, ya ahora no, pero 2 meses antes, hablar con el ingeniero que le plantea lo que ellos llaman los números del trigo. Ujú. Y a partir de ahí empieza toda una secuencia de, bueno, de decidir qué lote sembrar, dónde comprar los insumos, qué modalidad de pago hacer. Y bueno, el productor decide qué lote sembrar, qué cantidad, si en lote propio, si en lote alquilado, con esa idea. Y después, bueno, llega diciembre, cosecha, paga lo que, en función de lo que rinde, paga sus compromisos y queda ahí el análisis. Si sobra, lo sigue usando y si no, bueno, se pone contento porque logró por lo menos cumplir con los compromisos que había asumido. Y prepara el lote para ese segundo cultivo, que puede ser soja. Entonces, nosotros por ahí continuamos con el análisis de la campaña luego de la gruesa y te mostramos básicamente qué pasa por debajo de esa utilidad bruta económica que Mm, nosotros llamamos, qué pasa con la gestión de ese productor. Y por eso necesitamos que se vean, digamos, las dos modalidades sobre los cuales uno analiza la gestión productiva, que va por un lado lo económico productivo, donde uno ve el resultado bruto del cultivo y dice, bueno, con estos quintales cubrí los insumos, cubrí el alquiler, pero por otro lado, ¿qué pasa con la gestión? ¿Cómo pagué esos insumos? ¿Qué variables tengo que muchas veces el productor no puede controlar y que hacen a la determinación de si gané o mm. perdí con ese cultivo? Y por eso, bueno, de alguna manera te traigo un caso práctico de dos empresas que analizamos nosotros eh, en alguna oportunidad, y el análisis va a ser exclusivamente con cosas que por ahí el productor suele encontrarse cuando tiene al ingeniero agrónomo asesorándolo. Bien, También se lo hacemos al ingeniero agrónomo, por eso sé que claro. es útil. Claro. Bueno, vamos con la primera plaquita donde muestran ustedes el rinde proyectado versus el real, ¿no? Y cómo esos Sí, eso números. yo lo podría decir que es lo conocido, que es lo que Mm, realmente el productor hace antes de en la proyección. Nosotros arriba ahí, por ejemplo, vos estás compartiendo lo que se propone antes de la siembra bien. a través de la selección de los insumos. Después se hace un estimado de todos los gastos directos, indirectos. Espérame que voy a mirar yo, así te ubico. Las labores, los insumos, los gastos de comercialización, el arrendamiento. Vamos a suponer que acá en lo real fue bastante parecido, Sí, porque labores, por ejemplo, incide mucho si tiene maquinaria propia claro. o le prestan servicios Un terceros, contratista. y a su vez si esa maquinaria propia es nueva y está amortizando alto, y más en los años en que tuvimos inflación. Después los insumos, prácticamente algunos dependen mucho de la época en que se compran. Y acá es donde por ahí después vamos a hacer hincapié Mm, en otra cuestión. sí. Gastos de comercialización, como es la zona, todo parecido. Lo mismo que los alquileres, salvo alguno que pueda conseguir algún quintal menos. Y le determinan cuánto tiene que rendirle el trigo para empezar a ganar dinero.
y el precio de indiferencia también puede ser una variable. Nosotros ese resultado lo obtuvimos con un precio de trigo en la época de cosecha. Para determinar el resultado económico usamos el momento de cosecha del precio. Y también el productor se encuentra con esos grafiquitos que le muestran qué pasa si no lo acompaña el rinde a nivel productivo, qué pasa, qué precio tendría que tener para empezar a ganar si por ahí cosecha un poco menos. Claro. Esto es lo que yo llamo lo que el productor ya más o menos, independientemente de que se quede con el proyectado, dice, bueno, si saco 42 quintales en trigo voy a estar bien, o si saco 35 voy a estar bien en lote propio. Ese análisis ya más o menos, bueno, hoy está dando 52 y 36 para el trigo que viene, Mm, pero pongámosle que este proyectado le sirva al momento de la cosecha. Después, cuando pasa todo, nosotros hacemos el real, a ver, o sea, realmente, ¿qué pasó? ¿Pagó el insumo como se había proyectado? ¿Los gastos de comercialización se incrementaron o no? Bueno, algunas de las variables que puede negociar también las vamos analizando. Hasta acá es conocido. Pero después lo que hicimos con las chicas fue armar algo de lo que nos estuvo pasando de un tiempo a esta mm, parte, en nuestras últimas 3 campañas de trigo, que sería la segunda parte, que si la quieren compartir, sí, vamos a ver 2 casos reales, que es sencillo, digamos, de alguna manera. ¿Qué tenemos? Tenemos una empresa que por un lado cuando retiró los insumos había un tipo de cambio X. claro. Cuando los fue a cancelar porque ya tenía el disponible de trigo, la diferencia de cotización era de $24 por hectárea en cuanto a lo que había pagado de más por la cotización. Entonces ahí cae aún más la rentabilidad Claro. solamente por un factor externo que no se puede controlar. Entonces, lo que mentalmente por ahí había sido un buen rinde, se cae a pedazos con estas cuestiones externas que el productor casi que ni las quiere calcular, porque obviamente, bueno, ya de alguna manera en diciembre ya está pensando en otra cosa, pero bueno, nosotros le mostramos en cuánto incide esa cuestión de, por ejemplo, devaluación o diferencia de cotización de los insumos al momento del pago. Y también la otra parte que mostramos, por ejemplo, las rentabilidades, cuando agrupamos las rentabilidades por cultivo, si vos te fijás, Martín, ahí tenés un resultado bruto de soja en la empresa B que te da positivo, uno de maíz que te da positivo, venís arrastrando una pérdida en trigo y la rentabilidad promedio en términos productivos te da 42% negativo. Negativo, claro. Pero, ¿qué pasa cuando venís, y ahí las chicas de alguna manera lo encerraron bien, con una financiación importante, que es la que de alguna manera tuviste que asumir obligado? ¿Por qué digo obligado? Porque fue la época en que el trigo no rindió y tuviste que salir a sembrar y no habías terminado de pagar lo anterior. Claro. Bueno, esa gestión financiera y esa incapacidad de resolver con fondos propios la cuestión hace que la empresa quede desbalanceada financieramente, más allá de que los rindes han sido considerablemente buenos. O sea, eran lotes de maíz de entre 90 y 100 quintales, lotes de soja de entre 35 y 40, pero Mm, financieramente venían mal endeudados y además en una época en que hubo mucha incertidumbre donde tampoco los productores podían cancelar aún teniendo el cereal porque no les definían el tema de a qué precio sí. iban a poder pagar. O el tipo de cambio, sí. Mm. Entonces, ¿cómo? O el tipo de cambio, a veces viste que había mucha incertidumbre, que no sabías a qué tipo de cambio tenías que terminar pagando, ¿no? Claro, nosotros lo que hacíamos es mostrarle, porque pareciera que ya está todo decidido, pero ¿qué pasa si uno muestra en cuánto incide esa gestión financiera y en cuánto incide que uno minimice el riesgo cuando uno va a cancelar insumos, ya sea con disponible o haciendo un Mm, forward? Baja la incertidumbre y quizá después acota la posibilidad de que la rentabilidad sea muy por debajo de lo esperado. Por ejemplo, a los productores que se les mostró esto ya hoy
tienen otro tipo de decisiones a la hora de cerrar cómo pagan los insumos de trigo o cómo van y Claro, cancelan claro. o qué parte arriesgan muchas veces, qué parte dicen, bueno, uso lo que coseché en parte, otra parte la financio con algo, bueno, y como las tasas no están siendo de lo más adecuadas, es Amigables. bueno que ya vengan con esta explicación para que no se detengan solo en lo productivo, en la Mm. primera parte, en cuánto me tiene que rendir para. Por eso nos pareció útil traerte esto y comentarte que por ahí los ayudamos también en ese sentido, ¿no es cierto? Está muy bueno estos números porque lo llevas al terreno de la realidad, ¿no? Y empezás a ver un poquito más ajustado ese resultado económico que, como vos decís, desde el punto de vista del rendimiento, está bárbaro porque fue bien, pero desde el punto de vista de los números, ese ajuste te permite seguramente diseñar, como vos decías, una estrategia diferente para enfrentar a lo mejor las campañas que siguen, ¿no? Y sí, es a eso a lo que se apunta. Básicamente, aparte, siempre te digo que los productores son, todos tienen, si bien la unidad de negocio es la misma, todos tienen una estructura totalmente diferente. Claro. Entonces, cuando analizás esa estructura y cuando decís, bueno, es una familia, trabajan dos hijos, los cuales no tienen costos Mm, laborales, pero también forman parte de una familia que vive de eso. claro. Entonces, ordenarlos en ese sentido les permite decidir a futuro cuestiones básicas como las vacaciones, Por que por ahí ejemplo. son un motivo de Sí. discordia en todas las empresas familiares, si se va uno, si no se va el otro. O sea, cuestiones así, más que nada porque la información permite a todos nivelar. Si no está el que por ahí solo maneja la máquina y no ve la parte de lo que Mm, está realmente rindiendo su trabajo, o el que solo se ocupa de ir al banco y ver si hay préstamos o conseguir financiamiento para el cambio de maquinarias, y por lo tanto, como está en eso, no se transmite. Nosotros mm. somos el nexo para que esa información llegue a todos y todos sepan, digamos, que el esfuerzo vale y hacia dónde van, que es lo importante, el para qué de la actividad, ¿no es cierto? Sin duda. Me queda una pregunta que por ahí trabajábamos por fuera, ¿no? Y que tiene que ver con esto de ese famoso concepto de la unidad económica, ¿no? Decir, che, porque está este concepto, no, tiene campo, ¿viste? Como que eso es una. Se da por sentado, se da por hecho que el solo hecho de la propiedad ya está salvado, tiene campo. Y en realidad sé, y pero no tengo la idea completa, ¿no? De que el concepto de esto de unidad económica cambió mucho y además que hoy, para una región agrícola como la nuestra, aumentó mucho la necesidad de cantidad de hectáreas para conformar esa unidad económica, ¿no? Y nosotros tenemos, cuando vos me anticipabas en off el tema de la unidad económica agrícola, yo realmente quería ser sincera en ese sentido, porque no tengo por qué darte una respuesta de cantidad de hectáreas, porque evidentemente de un tiempo a esta parte son tantas las variables que nos boicotearon básicamente. La principal, obvio, fue la inflación, porque el costo de vida Claro. de todos aumentó drásticamente. Y para cuestiones fundamentales, como por decirte una prepaga. Mm, Yo he escuchado conversaciones entre dueños de lotes y productores que dicen, por lo menos pagame como para que me alcance para claro. la prepaga mía y la de mis hijos, que ya son adultos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que no Esa es lo negociación. mismo, claro, no es lo mismo un productor que, por ejemplo, puede tener 70 hectáreas, pero ya está pasado los 70 años, no tiene hijos para sostener, porque ya sus hijos son independientes. Te puedo decir que bueno, con una buena planificación y siendo ordenado, no va a tener ningún tipo de problema a otro que trabaja más de 300, de las cuales el 70% es alquilado y tiene dos hijos en una universidad privada en Rosario. O sea, Claro. tenés que ser hoy muy prolijo. De hecho, las consultas que estamos teniendo últimamente son para no liquidar impuestos, sino para hacer un seguimiento más estricto de la gestión. Mm, Porque esta segunda parte que yo te comentaba de, sí, me rindió bien, pero igual no me alcanza la plata, es algo que está pasando
Y es algo que está pasando, ¿por qué? Porque cuando vos venís de caminar y de repente te dicen, no, no es para allá, es para el otro lado y más lento. Bueno, ese viraje, si no tenés la capacidad para decir, no lo puedo hacer solo, necesito ayuda, lo más probable es que sigas caminando como venías caminando y Sí, sí, sí. realmente te preguntes cada vez más cosas. Sí, sí, sí. Por eso nosotros apuntamos al acompañamiento y por eso no te puedo decir hoy un productor, sí te puedo dar el dato de que 40 hectáreas para el que las alquila solamente es menos que un sueldo administrativo, Ujú. cuando antes se pensaba que con 40 hectáreas estaba salvado. Y sí te puedo decir que lo que ha pasado en nuestra zona es que los lotes no han quedado en manos de una sola persona como sucedía antes, que te encontrabas con productores de 300 hectáreas. Ahora el grupo familiar hace que los lotes tengan que dividirse. Si no es una empresa familiar, cada uno hace su jugada. Algunos complementan con Hacienda, otros con contratistas, siendo contratistas a los que les quedó la máquina. Claro. Y bueno, cada familia es un mundo y por eso la unidad económica agrícola habría que acotar tantas variables que el análisis sería casi, digamos, de gusto Sí, hacerlo. sí, sí. Por eso El apunto error es la mucho generalidad, es decir, es buscar totalmente. porque esta En cuestión este sector, la generalidad es la que realmente atenta contra el sistema. te hace equivocar el camino que, como vos decías recién, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que para analizar caso por caso lo que hay que tener es tiempo, Claro. tiempo para el productor. Y eso es lo que muchos profesionales por ahí haciendo otro tipo de tareas no lo tienen. Claro, exactamente, exactamente. Yanina, muchas gracias. Gracias por responder las inquietudes nuestras también. A veces molestamos con preguntas nuestras también. No, Más allá no, de los. yo, Pero está como bueno. te digo, lo que hacemos es lo que el productor por ahí nos pregunta, ya pensamos para agosto algo muy interesante también. Bien, bien. eh, que te voy adelantando porque en Santa Fe se unificó el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Justicia y eso hace que todo el manejo de sociedades y Sociedades. constitución de sociedades que venía siendo para nosotros algo difícil de hacer ágil, va a modificarse y vas a tener seguramente para esa fecha novedades de parte nuestra para que el productor esté al tanto si quiere realmente tener algún valor agregado en la gestión en ese sentido también. De las sociedades. Perfecto. Yanina, gracias como siempre. Saludos para toda la gente que trabaja con ustedes. ¿Eh? Nos reencontramos Bueno, el mes para vos próximo. también y tu equipo y nos veremos próximamente. Hasta la Muchísimas próxima. Chau, gracias. chau. Adiós. Bueno, el espacio de Crow, con estas cuestiones vinculadas con los números y con la gestión fundamentalmente y cada vez entender un poquito más que en la gestión a veces está la diferencia de la rentabilidad, ¿no? Hacer una buena gestión en todos los aspectos.